Buen día, cordial saludo para todas. Bienvenidos a este podcast donde vamos a reflexionar críticamente sobre el rol del psicólogo en América Latina. El día de hoy mis compañeras y yo, Diana Karina Castaño Trujillo, estudiantes de psicología de la UNAD, vamos a explorar un escenario fundamental en nuestra historia, los movimientos indígenas afrocolombianos desde 1970 hasta 1995. Para comenzar, quiero presentarles a mi compañera Angie Caterine Garzón, psicóloga en formación, quien nos estará comentando un poco sobre la historia de este tema. Cordial saludo, compañera, y con las demás compañeras. Para entender este compromiso ético, tenemos que viajar a la segunda mitad del siglo XX. Vamos a imaginarnos un escenario en el cual las organizaciones como el CRIT o las comunidades afro estaban luchando no solo por un pedazo de tierra, sino por el derecho a existir en un país que históricamente los hacía invisibles. Esa época fue el despertar de la autonomía étnica y aquí es donde conectamos con nuestra carrera, porque el bienestar de estas personas no nacía de un consultorio, sino de la defensa de su territorio y su identidad. Como historiadora, creo que esa es la raíz de la psicología social comunitaria que estudiamos hoy. Entender que la salud mental empieza por el reconocimiento de quiénes somos. Muchas gracias, compañera, por tu valioso aporte. A continuación, quiero presentarles a mi compañera Alexa Fernanda Cubillos, quien es una psicóloga en formación y nos va a dar un poco de contexto sobre el enfoque en el compromiso ético, social y político. Muchas gracias, Diana, por permitirme el espacio. Bueno, pues quería complementar de pronto un poco también el aporte de la compañera Angie. Todos estos movimientos sociales, como ella mencionaba, tanto del Consejo Regional Indígena del Cauca como los movimientos afrocolombianos, se dan pues en búsqueda de recuperar tierras, de recuperar su espacio, su identidad, fortalecer su comunidad, también como de impulsar leyes que protejan sus derechos, defender todo lo que ellos son, su identidad. Entonces ellos inician como con 7 cabildos, hoy en día son 115 cabildos, más 11 asociaciones que están vinculadas. Se mantiene vigente el movimiento, por eso mismo hemos decidido hablar de él, porque es algo que se presenta en la actualidad y sigue presentando retos y luchas para seguir mejorando esta parte de la sociedad. Bueno, quiero empezar hablándoles sobre el compromiso ético, social y político y me gustaría desglosar de pronto cada una de estas palabras. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de una responsabilidad asumida. En el ámbito ético quiere decir que nos comprometemos a actuar con integridad y moral. En cuanto a lo social, se busca un bienestar colectivo y en cuanto a lo político, busca mejorar las comunidades y las estructuras de poder. Entonces vemos que este movimiento social, los movimientos afrocolombianos y los movimientos indígenas cumplen con esto, ¿no? Porque ellos asumen un compromiso con su comunidad y lo ejecutan de manera ética para un bienestar social y tienen una influencia política, que sabemos que tienen un compromiso ético porque ellos luchan por la dignidad humana, por la vida, por la identidad de su cultura, como lo mencionaba. Ellos surgen por defender su tierra, su vida, lo que ellos son. Entonces, por defender todo este tema es porque los estaban desterrando, los estaban colonizando, estaban perdiendo lo que ellos eran. Entonces, empiezan ellos a defender sus tradiciones, su lengua y su propia organización. Si tú miras hoy en día, los cabildos indígenas son independientes, tienen un gobierno propio. Y todo esto se debe gracias al movimiento que ellos realizaron. En cuanto a lo social, ellos buscan una etnoeducación, que ellos mismos logren tener sus propios docentes. Entonces, esto ayuda a que se conserve su cultura, su tradición. También hay a que ellos tengan su propia organización comunitaria. Como yo decía, ellos tienen su propio gobierno y su propia organización interna. Entonces, esto ayuda también a fortalecer el tejido social dentro de su comunidad y garantiza unas mejores condiciones a un bienestar colectivo.
buscando, como lo digo, siempre el bienestar social. Como lo menciona Álvarez Espinosa, 2023, la construcción es propia del desarrollo y de la participación. Entonces, hace que la comunidad no solamente resista, ¿sí? Que quizás fue lo que se buscó en un principio, resistir, sino que al sol de hoy ya va dando unas alternativas propias de desarrollo y participación. Entonces, ellos mismos ya tienen sus propios espacios para poder construirse a sí mismos. En cuanto al ámbito político, vemos que también estos movimientos sociales tienen una intervención en la política, ¿sí? Que tristemente muchas veces se queda en la ley, se queda en el papel. Eso se estipuló en la Constitución de 1991, ¿no? Fue como la cumbre de este movimiento social porque logró que todo el trabajo que se estaba haciendo llegara como tal a la legislación. Pero al sol de hoy vemos como muchas veces estas relaciones de poder sufren a la hora de llegar a una aplicación. Entonces, aunque está la ley, muchas veces a la hora de ser aplicada, tiene traspiés que evitan que se logre ejecutar de la manera correcta. Aún así, estos movimientos políticos intervienen en procesos de autonomía, en defensa de su territorio, en participación política y permite crear leyes que permitan reconocer sus derechos y permita denunciar las desigualdades, que permita reconocer cuáles son las injusticias que están pasando. Entonces, en este caso, podemos ver cómo estos movimientos sociales contribuyen a fortalecer pues el tema de todas las violencias que estas minorías viven, no solamente en discriminación, sino también es una violencia institucional, porque muchas veces la misma institución y las mismas instituciones revictimizan toda esta población. Entonces, con esto pues quiero cerrar con una frase, y es que la práctica se construye desde el territorio y la acción colectiva. Entonces, como psicólogos podemos ver que no solamente se queda en la teoría, sino que a la hora de ejecutar la psicología social, política y comunitaria va más allá. Y incluso cuando no hay psicólogos quizás haciendo presencia, sí se ejecuta una construcción territorial, una acción colectiva, que así es como se construye país, desde la comunidad. Entonces es importante resaltar el compromiso que se debe realizar con estas comunidades. Muchas gracias, Alexa, por tus valiosos comentarios. Es muy interesante el enfoque que le das al tema. Para darle continuidad a este podcast, quiero invitar a la compañera María Fernanda Ayate, psicóloga en formación, quien nos trae una muy interesante propuesta de psicología social, política y comunitaria enfocada en el movimiento indígena y afrocolombiano. Adelante, María Fernanda. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes, bueno, compartiendo en este espacio tan importante donde estamos integrando todos estos saberes respecto a la importancia histórica y actual que tiene el desarrollo de todos los movimientos sociales, políticos y comunitarios que en miras de la igualdad de el desarrollo social se vienen consolidando a lo largo pues de la historia de Colombia. La psicología desde una perspectiva social, política y comunitaria propone sí un diálogo directamente que además de todo sitúa en un marco ético, político y de transformación social, así como también de empoderamiento todas estas comunidades. Desde la psicología social y política en Colombia se puede connotar que tiene una orientación al estudio y acompañamiento de todos los fenómenos relacionados pues con la violencia, el conflicto, el poder y la participación de las comunidades a partir de o desde una perspectiva de psicología social y de liberación. En este sentido, podemos decir que con los movimientos indígenas y afrocolombianos se construyen discursos a partir de promover la identidad, la resistencia y la legitimidad, y cómo se ejercen estas prácticas de poder y participación en sus organizaciones.
todas las estrategias que usan los movimientos sociales son en pro de resignificar las categorías jurídicas y, de cierto modo, hacer que sea visible el derecho que ellos tienen de nombrar, de evidenciar su realidad. Se puede decir que otro aspecto importante o para resaltar es que proponen o exigen una reivindicación jurídica y política todos estos pueblos y es uno de los principales, digamos que, objetivos que tienen estos movimientos. Desde la psicología comunitaria podemos destacar el empoderamiento, la construcción de redes de apoyo, la promoción de la solidaridad, la inclusión como ejes centrales. Todas estas propuestas se entrelazan con prácticas a partir de estos movimientos, tanto el indígena como el afrocolombiano, teniendo en cuenta que a pesar de que distan en algunas de sus problemáticas, sus realidades se encuentran en algún momento o en alguna circunstancia referenciándonos a todos sus procesos de reconocimiento, de igualdad, de recuperación de, no solamente, como decía la compañera Angie en su intervención, no solamente recuperación de tierras, sino de cultura, de autonomía, de identidad. La historia nos habla de pueblos, de comunidades que vienen siendo, de cierta manera, políticas de poder y desigualdad que han estado presentes a lo largo de la historia de Colombia y de Latinoamérica. Entonces, la psicología comunitaria genera un acompañamiento en procesos de memoria, de convivencia, de construcción de esas resistencias y la formación de líderes y espacios de voz para las víctimas, para las mujeres, para los jóvenes, referenciando un poco lo que comentaba la compañera Alexa. Todo esto apunta a una base muy clara y es el tema de la educación. Entonces, la articulación con esa etnoeducación y el bienestar comunitario funciona como un espacio donde se trabajan estos procesos de identidad, de memoria, de convivencia, de autonomía cultural, que no son distantes de los objetivos que tiene la psicología comunitaria. De este modo, se articula de manera ética, como acompañante, apoyando la construcción de bienestar subjetivo, la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la autoestima cultural y la resiliencia colectiva. Hay un texto muy importante acerca de significativo que le dan a la población colombiana y es el término colombianitud y nos habla acerca de todo este proceso histórico que tiene este país y cómo todas esos vivires han transformado y reproducen hoy en día las identidades de los colombianos. Entonces, toda esta historia hace que hoy por hoy podamos tener características muy similares y una de ellas es la resiliencia y la capacidad de lograr todo lo que nos proponemos, de encontrar la solución a cuánta situación se nos presente. Yo creo que es una característica muy propia de los colombianos. Entonces, pues en general, pues esa opinión la que quiero compartir, basada en los estudios que se realizaron para el desarrollo de esta actividad. Eso es todo, muchas gracias. Mafe, quería hacer mención de pronto también a esos cambios que tú mencionas, resaltar la importancia de estos movimientos sociales, ¿no? La UNICEF lo menciona, dice que los movimientos sociales son actores claves en los cambios sociales. Entonces, ellos, para poder que haya crecimiento de la comunidad,
tiene que haber una organización comunitaria, tiene que haber una defensa de derechos y una construcción de identidad. Y eso se hace por medio de estos movimientos sociales, que es cuando la comunidad se organiza, cuando hay líderes sociales que ven la problemática, la visibilizan ante los demás y les llevan más allá a lograr cambiar leyes, a lograr cambiar realidades, que muchas veces desde la política es que se logran los cambios sociales. Entonces es muy importante resaltar que estos movimientos sociales son súper importantes y como tú mencionabas, pues la psicología social, política y comunitaria está ahí de la mano. Y el tema del psicólogo en América Latina, pues Barrero mencionaba que no podemos estar neutrales, ¿no? Siempre debemos estar en busca de la defensa de la dignidad humana, la vida y el territorio para lograr esta transformación social. Me parece muy acertada la intervención y pues desde el rol del psicólogo precisamente sí, estamos para generar ese espacio de acompañamiento, estamos para reproducir esas memorias de dignificación, de resistencia que contribuyen a esa transformación social, siempre teniendo pues como ese precepto de que no se debe, por decirlo así, colonizar estas comunidades, respetando siempre sus saberes, su autonomía, sus costumbres, y no llegar a hacer lo que de pronto se ha visto en algunas situaciones, y es esa instrumentalización como tal de la comunidad. Entonces, desde el rol del psicólogo, vamos a estar fortaleciendo esa autonomía y la capacidad de construirse de manera colectiva en pro de sus bienestares. Muchas gracias, María Fernanda, por tan valioso aporte. Es muy interesante el punto de vista que tienes frente al tema. Ya para finalizar este espacio de reflexión, quiero darle la bienvenida a Vanessa Monroy Briñas, psicóloga en formación, quien nos dará una reflexión que nos invita a pensar en el compromiso ético del psicólogo frente a las realidades sociales y comunitarias. Adelante, Vanessa. Diana, buen día. Gracias por tu espacio y a las compañeras por tan valiosa información. ¿Sí? Ya por último nos queda reflexionar y preguntarnos cómo nos vinculamos éticamente con estos escenarios, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que el compromiso no es imponer una solución, sino tratar de fortalecer las redes de apoyo y la participación de la ciudadanía sobre todo. Estos movimientos nos enseñan sobre todo que la salud mental es un acto político de resistencia, donde nosotros, pues nuestra ética profesional a nosotros nos obliga a ser agentes de cambio que siempre tratan de defender la paz y los derechos humanos sobre todo, ¿no? Entendiendo que pues el bienestar individual no existe, sino hay una justicia para la colectividad. Ese interrogante queda ahí para preguntarnos, y nosotras mismas y las personas que nos están escuchando, sobre todo, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos éticamente con estos escenarios? Entonces, Diana, muchas gracias por este espacio que nos brindas, por esta información tan valiosa que nos traen las compañeras. Esperamos vernos nuevamente. Claro que sí, será un placer, y esa reflexión que nos hace la compañera Vanessa es muy importante, trayéndola a las realidades actuales. Estamos en un proceso en el cual tener claro cuál es nuestra posición respecto a la sociedad, yo creo que nos puede ayudar a delimitar y a recorrer ese camino para lograr esa igualdad y bienestar social que es lo único que considero apunta a restablecer no solamente los derechos humanos, sino los derechos ambientales, animales, porque somos una colectividad. Desde nuestras
propias posiciones, podemos generar un cambio como profesionales y como personas que hacemos parte de esta sociedad. Fernanda, en este cambio que mencionas que es importante, creo yo que es importante mencionar el tema del cambio que la UNAD como institución viene ejerciendo, ¿no? Y que fuera de eso, pues al llegar a territorios aislados en los que muchas veces es muy complejo poder acceder a una educación superior que abre puertas mucho más allá de lo que se lograría si no la tuviéramos, también es resaltar ese enfoque y esa impronta unadista que busca siempre una formación en sus estudiantes de generar agentes transformadores, ¿no? De que cada estudiante sea formado como un agente transformador y no solamente generar un profesional que tenga los conocimientos teóricos, sino que también tenga ese sentido de pertenencia y de transformación por su territorio. Estos movimientos como es el indígena y el afrocolombiano, exige psicólogos que la UNAD está en completa capacidad de formar y brindar a la sociedad, psicólogos que busquen justicia, que busquen inclusión, que busquen transformación, ¿no? Que salen aptos para realizar un trabajo en comunidad, reconocer los saberes de esta propia comunidad y lograr aplicarlos, llevar un enfoque ético y más participativo, no solamente en el ámbito clínico, sino en esta psicología social y comunitaria emergente y más con una crítica tan fuerte que como se dio en Latinoamérica, ¿no? Que criticaba mucho el tema de cómo se sacaba el individuo en el contexto. La UNAD se enfoca mucho también en formar al psicólogo en el área comunitaria en vista de la misma necesidad que hay acá en Colombia. Entonces, es de resaltar también el trabajo que viene haciendo la institución. Claro que sí. Compañera, perdón, discúlpame. Me gustaría agregar que el pasado de estos pueblos es un espejo para nuestro futuro profesional, ya que hoy en pleno 2026 vemos que esta resistencia sigue viva en cada vereda y resguardo. No podemos entender el bienestar individual si no hay una justicia para el colectivo. Exactamente, sí, estoy completamente de acuerdo. Y son, o sea, estos movimientos, este tema que estamos abordando en este espacio es apenas un abrebocas a la realidad de una comunidad superior en este país que por muchos años se ha invisibilizado de muchas maneras, se ha vulnerado de muchas maneras y que hoy por hoy nos exige tener ese compromiso ético, ese compromiso social para desarrollar nuestra actividad profesional, teniendo siempre pues como impronta ese objetivo del bienestar social y comunitario. Entonces, muy importantes los aportes que realizan las compañeras y como decía Vanessa, esperamos volver a reunirnos en un espacio para aportar un poco más de nuestros conocimientos y qué maravilla sería poder llevarlos a la práctica en un tiempo no muy lejano. Muchas gracias, colegas, por sus valiosos aportes y por hacer parte de este podcast. Espero que este análisis haya sido de gran utilidad para comprender que la psicología en nuestro continente se escribe desde la realidad de sus pueblos. Muchas gracias por escucharnos y espero tenerlas en una próxima ocasión. Gracias, Diana, por la invitación. Muchas gracias. Gracias.